En las últimas décadas, la violencia sobre las mujeres comenzó a estar en la opinión pública. Hay cierto consenso acerca de lo inaceptable de la violencia física, el síntoma más visible. En nuestro país todavía falta publicar e implementar el Plan Nacional para la Prevención, Asistencia e Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, previsto en la Ley 26.485, sancionada hace 7 años. La marcha, ni una menos, significó un gran paso que trascendió a toda la sociedad y que debería obligar al Estado, a los políticos y a la comunidad a sostener la atención al problema. Bueno, ahora vamos a abordar el tema directamente de la violencia. A ver, ¿cuáles son los objetivos a nivel institucional y cómo está constituido el equipo de trabajo? Es lo que me acaba de decir más o menos. Sí, los objetivos son básicamente como que nosotros hoy podemos dividir en 2 grandes ejes, o en 3 grandes ejes, digamos, la intervención de la institución. Primero es una cuestión asistencial que tiene que ver con abordar situaciones concretas de mujeres en situación de violencia. Esto es intervenir, entrevistar e informar la situación a partir de una derivación que nos hace el juzgado mediante oficio judicial, o mediante una derivación de otra institución, o por presentación espontánea de la mujer en nuestra institución. En ese sentido, lo que se hace es entrevistar a la mujer, coordinar con otros servicios, informar, sugerir medidas de protección, coordinar con otras instituciones, coordinar, por ejemplo, cuando es necesaria generar algún tipo de dispositivo de protección más importante, poder hablar con los funcionarios policiales, poder, digamos, concretar todo lo que tenga que ver con el cese de las situaciones violentas que venía padeciendo o que está padeciendo una mujer en concreto. Eso sería como la cuestión asistencial, que eso tiene que ver con los equipos de intervención que tenemos, que acá normalmente intervenimos con un abogado o una abogada y un psicólogo o un trabajador social, que es mi caso. Y bueno, tiene que ver con poder abordar situaciones concretas, específicas, poder mensurarlas, hacer un informe sobre el riesgo al que está sometida esa situación, la probabilidad de nuevas situaciones de violencia, coordinar, digamos, no solamente todo lo que tenga que ver con su protección, sino cuando hay situaciones de alguna cuestión de vulnerabilidad económica o de vulnerabilidad familiar, poder reconstruir esos lazos familiares o gestionar algún tipo de cuestión económica para salir del paso. Después tenemos una cuestión, digamos, que va a más largo plazo, porque nosotros, toda nuestra intervención está muy apegada a lo que es la Ley 26.485 de protección integral para erradicar la violencia que padecen las mujeres. Esta ley, entre los objetivos que plantea, justamente es la erradicación de la violencia. Y la erradicación con los equipos asistenciales como que sería, digamos, incompleta, porque si nosotros solamente haríamos asistencia, cada vez tendríamos más equipos, pero no estaríamos atacando la causa, la raíz del problema. Para abordar la raíz del problema, lo que nosotros necesitamos es hacer campañas de concientización, de sensibilización, talleres de capacitación, talleres de formación, de divulgación, campañas, digamos, que visualizan la problemática de la violencia que padecen las mujeres. En ese sentido tenemos toda una línea de capacitaciones y de formaciones que tienen que ver justamente con la cuestión de la perspectiva de género, la violencia que padecen las mujeres, que tiene que ver con una severa crítica a lo que es la cultura del machismo, del patriarcado, digamos que son las razones fundantes en las que se sostiene la violencia que padecen las mujeres en nuestro país y en muchos otros países de nuestro planeta. Entonces, como una forma de intentar aportar a esa erradicación, toda esta parte de concientización, de sensibilización va hacia ese lugar, modificar, erradicar las razones que generan estas situaciones de violencia para que no se vuelvan a repetir. Nosotros siempre sostenemos, digamos, que si la sociedad cambiase su forma de entender las problemáticas, si cambiara su cabeza, si sobre todo nosotros los varones cambiáramos la cabeza, seguramente nuestra institución no tendría ninguna razón de existir, porque la mayoría de las situaciones que padecen la violencia está asociada a esta problemática de entender que hay, de pensar, digamos, una sociedad donde hay desigualdad
desigualdad de poder entre hombres y mujeres, donde hay mayores probabilidades o mayores posibilidades de ejercer ese poder por parte de los varones, y donde hay esa inequidad que hace que continuamente, cuando hay alguna situación donde esto se intenta modificar, aparece la violencia como un método para volver a imponer estas condiciones de desigualdad. Entonces, en ese sentido, la violencia vendría a ser como una especie de medio para restablecer o para doblegar a la mujer o para imponerle condiciones a la mujer. Entonces, de esta manera, digo, si nosotros, sobre todo los varones, pudiésemos cambiar la forma de pensar, seguramente, digamos, hasta la ley no tendría razón de ser. En ese sentido, hasta que eso suceda, la ley tiene una gran importancia porque es la herramienta con la cual nosotros apelamos a ese cese. ¿Cuál es la queja inicial de la mayoría de las mujeres que acuden en busca de ayuda? En realidad las mujeres no se quejan. En realidad las mujeres llegan acá en su mayoría cansadas de años de situaciones de violencia. Lo que las mujeres generalmente nos piden, casi como, le diría, como una especie de ruego, como una especie de demanda al borde del agotamiento, del agobio, es que se terminen de una vez por todas estas situaciones de violencia. Hay que entender que una mujer que hace una denuncia generalmente no lo hace porque padeció su primera situación de violencia. La mujer que denuncia es porque, bueno, ha llegado a un cúmulo de situaciones que, bueno, que un día toma la fuerza interior que le queda, o acompañada por su familia, o por amigos, o porque en el momento encontró la fuerza interior necesaria y pudo realizar la denuncia. Pero hay que entender que detrás de ese episodio concreto que se denuncia debe haber un listado infinito de situaciones, que son, vuelvo a decir, no solamente las situaciones concretas que nosotros podemos pensar o que la ley llama, la ley 26.485 habla de violencia verbal o violencia física o violencia sexual. También tenemos que pensar desde las situaciones que se denominan como parte de estas condiciones de desigualdad. Digo, ¿cuántas mujeres, por ejemplo, están sometidas a esta cuestión de que tienen que trabajar y mantienen, por ejemplo, las tareas en el hogar? Bueno, eso es un acto de injusticia que claramente se puede ver también con el tiempo como un signo, digamos, de imposición y de imposibilidad de conseguir, digamos, una relación más igualitaria. Eso también nosotros lo entendemos como, con el tiempo, como parte de las situaciones de violencia, como esa cuestión de que a la mujer, digamos, llega un momento que es como un laberinto que a veces no sabe por dónde buscar esa salida. Entonces quizás no hay una queja, sí hay una demanda de que ahora que logró hacer la denuncia, que esto se termine, de una vez por todas. Quizás esa es la primera demanda, es que las situaciones se terminen. ¿Cómo es el abordaje psicológico? El abordaje psicológico debería ser, digamos, a largo plazo, en lo que se denomina una especie de apoyo terapéutico, ¿me entiende? Porque en realidad la violencia es como una especie de mochila, así que con piedras que se nos carga, que si nosotros no encontramos un espacio donde abordarla, donde poder trabajar esas situaciones, donde ser escuchado, donde poder tener algún tipo de evolución profesional, se nos va a hacer muy complejo de poder dejar atrás. Lo que nosotros sí hacemos en la entrevista es dejar algún tipo de tips y sobre todo reforzar este tipo de cuestiones que con el tiempo empiezan a ser desapercibidas por la mujer, como nadie tiene por qué soportar situaciones de violencia, que todos tenemos derecho a vivir libre de violencia, que la mujer tiene derecho a hacer su vida como mejor le parezca, que tiene derecho a retomar, digamos, alguna actividad que suspendió por las imposiciones que tenía al interior de esta relación de pareja o de noviazgo o de matrimonio. Es volver a darle una devolución y que vuelva a escuchar que ella tiene una cantidad de derechos.
que generalmente sucede cuando llegan a casa, sobre todo la primera vez, durante mucho tiempo han escuchado que en realidad o son nada o que ellos no tienen derecho a nada. Bueno, esa pérdida de noción de derechos es muy fuerte, digamos, muy presente en estas situaciones y es fundamental para que la mujer pueda reconstruir, digamos, su vida, que ella pueda encontrar, digamos, recuperar que ella en realidad todo este tiempo ha vivido sojuzgada, que eso no es, que no tiene que por qué ser de ese modo y que ninguna relación ni ninguna cuestión en este mundo es tan relevante como para postergarse a sí misma y digamos, tener que bancarse ese tipo de cosas. Claro. Todo eso hacia la violencia, entonces, tipo así es violencia, digamos, para la mujer. Significa ser un caso de violencia, un hecho. ¿A qué se refiere? Cuando viene una mujer y les cuenta todas esas cosas, esas situaciones, ya se considera un acto de violencia. Bueno, para nosotros ya es un acto de violencia el solo hecho de no poder disponer de nuestra vida. Claro. ¿Me entiendes? Sí, sí. El hecho de que una mujer se vea obligada, por ejemplo, a cualquier cuestión, digamos, que le limite el desarrollo de su vida, bueno, ya ahí estamos ante una situación que nos tiene que llevar a pensar que posiblemente si esta mujer no hace lo que esta persona le exige, pueda derivar en algún tipo de situación violenta. Claro, y vendría a ser lo que deriva después en otros casos. Claro. Que se exacerbe, exacto, que se exacerbe. ¿Entiendes? Sí. Por ahí se identifica la violencia como los hechos concretos, ¿entiendes? Pero nosotros somos de entender que es mucho más complejo el problema. Claro. Pero los hechos concretos son como la punta de ese iceberg. Digo, y por ahí es un tema que a mí siempre me genera, me moviliza mucho por la importancia y porque afecta a nuestra vida, pero yo vengo de un pueblo del interior y muchas veces, muchas pibitas, muchas gurisas no pueden seguir con un estudio afuera de su ciudad porque eso, por ejemplo, genera algún fastidio en algún novio que hay en ese momento. ¿Entiendes? Y esa imposibilidad de que esa piba pueda desarrollar su vida, bueno, ya ante ahí estamos hablando de una mujer que tiene condicionada su existencia. Hoy, 17 de noviembre del 2015, nos reunimos tras haber realizado una llamada previamente pidiendo un tiempo para responder unas preguntas y nos pudiera contar su experiencia sobre los maltratos sufridos. A pesar de lo difícil que le resulta contar por lo que pasó, aceptó amablemente. Comenzamos. Contame un poco de vos y cuándo iniciaron tus problemas. Bueno, yo tengo 30 años y hace 4 años me separé. Yo conocí a mi ex esposo a los 18 años y más o menos a los 22 nos casamos. Bueno, los 2 primeros años de casado él ejercía sobre mí maltratos psicológicos más que nada. Después con el tiempo empezaron agresiones cada vez más fuertes y llegar al punto de agresiones físicas. En ese momento mi autoestima iba disminuyendo porque él me trataba como un idiota, que yo no servía para nada, siempre tratándome como un inútil o haciéndome sentir poca cosa. Eso me llevó a tomármelo como normal para mí. Me lo creía y para mí era normal. Era lo más suave incluso lo que él me decía. Es decir, él llegaba a manipularme de tal forma que yo no me daba cuenta de sus agresiones. Y así, con el paso del tiempo, uno se acostumbra a esto, lo toma como algo habitual y lo aguanta porque creo que la razón principal es porque uno lo quiere y bueno, por los hijos, ¿no? ¿Por qué crees que los hombres ejercen violencia sobre las mujeres? Yo pienso que porque no tienen capacidad de dialogar. Golpean los que vienen de una... la mayoría de los que golpean, digamos, son personas que vienen de una vida frustrada, porque ellos piensan que la única forma de conseguir lo que quieren es ejerciendo el dominio sobre el otro. O sea, tienen el poder que les da la sumisión de uno, ¿no? Que está sometido a esto. Yo pienso que muchos hombres que golpean vienen de una familia donde vivieron violencia en sus propios hogares y bueno, después copian ese ejemplo, claramente. ¿Qué te llevó a buscar ayuda? Y mirá, me golpeaba hasta que un día dije basta. Un día me golpeó tanto que en un momento pude zafar,
me fui hasta la cocina corriendo, busqué un cuchillo y lo quería matar en ese momento. Pero dije, no, no vale la pena terminar presa por esto. Y en ese momento pensé que no puedo llevar, digamos, una vida miserable, que merezco respeto y bueno, junté coraje, fuerzas y busqué ayuda. ¿Lo denunciaste? Mirá, yo pienso que quienes padecemos esto, hay un miedo importante que nos aprisiona. Aún corre peligro nuestra vida, digamos, en este sentido. Nunca pensé hacer una denuncia, porque probablemente lo que se me venía después era peor. Sabía que la policía no me iba a creer, que me iban a decir que algo seguramente yo hice, que algo tenía de culpa. Además, cuando haces la denuncia siempre te mandan a la casa de nuevo. O sea, qué loco, ¿no? Me mandan de vuelta a la casa donde está mi agresor. Cuando lo denuncié por primera vez, nadie me dio atención, ningún tipo de ayuda, nadie me dio una mano para esto. Hoy creo que es un tema que se instaló bastante y bueno, yo creo que fue porque hubo muchos niños y mujeres que han fallecido por esto. ¿Pensaste en algún momento que él podía cambiar? Sí, sí, claramente, porque lo quería. Entonces él siempre me decía que lo perdone, que él iba a cambiar, que él me amaba. Entonces uno siempre apuesta a eso y confía, pero terminaba siendo siempre el mismo verso de que iba a cambiar, de que iba a cambiar y no. Simplemente era la justificación para continuar con sus actos. ¿Cambió tu vida después de todo lo que pasaste? Sí, totalmente. Yo te puedo decir que cuando me fui de mi casa, mi vida cambió en un giro por completo. Al apartarme de mi ex marido que me golpeaba, por suerte conté con el apoyo de mis hijos y pude asistir a centros donde había profesionales que me podían ayudar. Y eso realmente me ayudó muchísimo, porque pude con el tiempo ver que soy una persona y antes me sentía cualquier cosa, era una sumisa, obviamente. Entonces, con el tiempo pude encontrarme a mí misma, pude respetarme, valorarme y creo que hoy me siento en paz conmigo misma. Bueno, y ahora nos gustaría que si podés transmitir un mensaje a las demás mujeres maltratadas. Sí, yo lo que puedo decirles es que si todas las mujeres que padecen violencia supieran que existen lugares donde las pueden ayudar y que hay leyes que la protegen, creo que eso ayudaría mucho a que no tengan tanto miedo. Por eso yo, a partir de mi experiencia, invito a todas las mujeres que están pasando por esta situación a que no tengan miedo, que no les deje vencer este miedo hacia las personas que las golpean y que junten de valor y que se dejen ayudar, que hoy en día hay gente que nos ayuda.